Y Dios te bendiga nuevamente. Nuestro Padre Celestial nos da la oportunidad de encontrarnos por esta pantalla. Yo necesito que te sientas cómoda o cómodo, que te acomodes para recibir esta palabra, que abras tu corazón una vez más para guardarla, recibirla, ponerla en práctica y puedas ver el fruto y evidencia de esta palabra en tu vida. Y al Espíritu Santo le damos la bienvenida nuevamente porque es Él el que me da la palabra para impartirla a tu vida. Y que sea Él nuevamente con toda su autoridad, desenvolvimiento, inteligencia, sabiduría para transmitir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mayormente mis predicaciones y las palabras que Dios pone en mi corazón siempre salen cuando yo estoy en el silencio, cuando yo estoy en el secreto, cuando yo voy al monte, cuando estoy en ese lugar alto, santo, donde habita la presencia de Dios, que yo aparto las distracciones y todo lo que realmente tengo que quitar en ese momento para yo entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Mayormente en el Ávila es donde Dios siempre me enseña, me dirige y me da una palabra para tu vida, porque es un lugar donde realmente no tengo el teléfono, donde me conecto con la naturaleza, medito mucho en lo que Él me habla, escucho su voz realmente muy claramente y empiezo a tener una intimidad profunda en ese lugar con Él mientras que estoy subiendo el Ávila. Y mientras más arriba, voy sintiendo más esa conexión porque voy hablando, voy meditando, voy conectándome con su presencia. Literalmente no hay bulla de gente, voy en una hora donde no hay mucha gente, la hora del mediodía, eso está solo, entonces siempre me conecto en ese lugar con su presencia y es por eso que siempre mayormente resalto que el Espíritu de Dios me habla en ese lugar. Entonces yo quería hacerte entender porque cuando el Espíritu de Dios, yo subo para allá, siempre me da un mensaje, me da una reflexión, me hace entender algo. La semana pasada yo subí y estaba lloviendo. Estaba lloviendo en el momento preciso que yo estoy llegando. No me podía devolver porque obviamente es una distancia lejos de mi casa y yo decía, para devolverme esto, lo otro. En ese momento le digo al Señor, ¿qué hago? ¿Será que subo o será que me devuelvo? Y el Espíritu de Dios me da como ese empujón, sube, ¿qué tanto? Tú no eres de azúcar para, tú no te vas a deshacer con la lluvia. Y entonces, claro, cuando tú estás abajo, tú ves hacia arriba lo que tienes que subir esa montaña y tú dices, wow, eso está allá arriba lloviendo horrible porque ni se ve nada. Pero nosotros que estamos abajo, inmediatamente comemos con la vista, con la apariencia, al ver que en ese momento tú dices, no, yo no voy a subir porque allá arriba eso es un palo de agua, me puedo resbalar, me puedo caer y todo eso. Pero cuando tú empiezas a subir, literalmente empiezas a experimentar que la lluvia es más abajo que arriba, que lo que realmente está cubriendo en ese momento la montaña es una nube grandísima y no se ve nada porque realmente la nube cubre la montaña y la lluvia sale de ahí, pero realmente la lluvia está más abajo, más afuera que adentro en la montaña. Cuando yo voy caminando y voy subiendo, voy escalando, yo veo que realmente la lluvia se estaba sintiendo más abajo que arriba. Y mientras más subía, más veía que no estaba lloviendo en ese lugar tan fuerte como en la parte de abajo. Y sí veía que realmente estaba cubierta totalmente con una nube muy grande y hermosa. El paisaje se veía maravilloso en ese momento de la vista de adentro, arriba, hacia abajo. Entonces cuando tú ves esto, tú dices definitivamente, aquí hay un mensaje que Dios me quiere hacer entender, porque aparte que los árboles no dejan que te mojes bien porque hay árboles muy altos y entonces como que estuviera una sombra sobre ti y no te mojas. O sea, puede estar lloviendo o llovinando, no te mojas como realmente te puedes mojar abajo. Cuando yo estoy experimentando esto sobrenatural a nivel natural de lo que el Señor me hacía entender, entendí que era parte de la voluntad de Dios que ese día yo subiera al Ávila. Así estuviera el tiempo en esas condiciones. Porque de ahí era el que me iba a dar el mensaje. Y él me dice el Salmo 91, el Salmo 91. Y yo le digo, sí, Señor, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y él me dice, así es, mientras más estés cerca y subas más a las alturas de mi presencia, mientras más te apegues a mí, mientras más estés cerquita de mi presencia,
tú vas a morar bajo de esa sombra, bajo de esa nube, bajo de ese respaldo, bajo de esa compañía, bajo de ese manto que nos cubre y nos protege de todo lo que muchas veces nos pueda venir a opacar o muchas veces a querer hacernos desvanecer, tirar la toalla, cansarnos y muchas cosas más que pueda venir a que nosotros realmente nos dejemos llevar o intimidar por lo que esté pasando. En ese momento, lo que me estaba intimidando a mí era la lluvia. Yo decía, mientras esté lloviendo así fuerte, yo lo que voy a subir para allá arriba y me voy a mojar. Y aparte de eso, también es un poco peligroso porque me puedo resbalar, fue lo que dije. No te puedo decir que no estaba llovinando, arriba sí estaba llovinando, pero no era la misma cantidad de lluvia como en la parte de abajo, porque la nube lo que hacía era cubrir la montaña. Los árboles en ese momento, como son altos, no dejaban que yo me mojara tanto, porque realmente era como una sombra. Y el Espíritu de Dios me dijo el Salmo 91, el que habita debajo la sombra el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando tú habitas en esa sombra, en ese abrigo, literalmente, todo lo que esté alrededor o todo lo que esté pasando, aconteciendo, no quiere decir que no puedas presenciarlo, sentirlo, pero hay algo que realmente te va a dar la resistencia y la fortaleza de soportar, de aguantar y de resistir porque estás cubierto. Y es lo que yo quiero hablarte el día de hoy, porque muchas personas piensan que saberse el Salmo 91 o decir el Salmo 91 o tener en su casa la Biblia abierta con el Salmo 91 tienen este respaldo. Y es mentira, porque el simple hecho que tú lo digas, o el simple hecho que tú realmente lo hables o lo digas en voz alta, porque creer en ese momento, sentir el respaldo de Dios, o tener la Biblia abierta con polvo en el Salmo 91 no quiere decir que tú moras bajo el abrigo del Altísimo. Yo quiero que tú entiendas lo que es vivir bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tú vives bajo el abrigo del Altísimo, no nada más tienes la Biblia abierta con el Salmo 91, sino que tú conoces al que te abriga. Tú conoces al que te está dando el respaldo, la sombra en ese momento, que es el Omnipotente. Tú tienes un contacto con el Omnipotente, con el Todopoderoso, que eso es lo que significa. Tú moras debajo de su sombra, bajo de su manto. Tienes el respaldo, pero también lo conoces. También tienes una intimidad. Sabes quién es el que te acompaña. Sabes quién es el que te protege. Y sabes quién es el que realmente está contigo. Cuando tú subes, en ese momento, por ejemplo, en mi caso, ese día subí. Y a medida que iba subiendo, menos sentía la lluvia, porque la lluvia estaba corriendo, era para abajo. Y el Espíritu Santo me hacía entender. Así es, Migdeli, mientras tú estés más apegada a mí, mientras tú estés más lleno de mí, mientras tú conozcas más de mí, mientras tú estés más cubierto bajo de ese abrigo mío, va a pasar como la lluvia. Vas a sentir por momentos cosas, vas a sentir turbulencia, momentos que realmente es incómodo, vas a sentir y pasar por momentos difíciles, vas a pasar por procesos, vas a sentir esos momentos incómodos de circunstancia. Eso no lo vas a dejar de sentir y de experimentar, pero quiero decirte que a pesar de que puedas sentir o experimentar, no quiere decir que eso va a acabar contigo, porque el abrigo mío es superior y el Altísimo estará siempre para poder cubrirte, protegerte y ampararte tanto al punto que tú vas a ver y a experimentar y sentir muchas cosas, pero la protección divina es muy grande. Entonces hay personas que dicen, yo le digo el Salmo 91, yo me lo sé de arriba para abajo y para de arriba y al derecho, yo tengo la Biblia eso y para que mi casa sea protegida, pero no conocen al Altísimo. No tienen una intimidad con el Altísimo, no tienen en ese momento una comunión o una comunicación con el Altísimo.
Entonces no se trata nada más de que nosotros digamos este versículo, porque muchas personas impías y personas que no son cristianas siempre dicen eso. No, yo me sé el Salmo 91, yo siempre lo digo. Yo esto, quizás por su fe, ok, está bien, no está mal. Pero lo que yo quiero hoy resaltar es que no es nada más que lo diga o que realmente tenga la Biblia abierta con el Salmo 91. Es que eso se te revele, es que eso se te manifieste y es que tú lo experimentes y es que realmente tú puedas tener ese Dios que realmente está para resguardarte, cubrirte, protegerte. Cuando yo estoy arriba en el Ávila, que llego a la cima, en el lugar siempre donde tengo que llegar, literalmente yo estoy viendo que yo estoy rodeada en esa montaña de una nube sobrenatural hermosísima. Y para abajo estoy viendo cómo la gente realmente está experimentando la lluvia que yo estaba esquivando en ese momento, mientras que donde yo estaba no estaba lloviendo y aparentemente los que están abajo ven para arriba y dice allá arriba está cayendo un palo de agua. Mentira, hay una nube que está cubriendo la montaña que en ese momento lo que está es cubierta de la nube, pero la lluvia está corriendo para abajo. ¿Qué quiero hacerte entender? Que muchas personas podrán, y ahí es cuando la gente dice, ¿cómo es que fulana o fulano, con tantos procesos, con tantas adversidades y con tantas cosas, sigue todavía en el Evangelio, sigue todavía aguantando, sigue todavía resistiendo, sigue todavía permaneciendo? ¿Cómo es que tantas cosas y esa persona puede aguantar? Es que no es con su fuerza, porque está cubierta. Y aparentemente tú estás viendo los problemas, tú estás viendo la lluvia que representa en ese momento la necesidad, las cosas que está experimentando esa persona. Pero esa persona está tan cubierto, que está tan respaldado, que soporta todo lo que tú estás viendo, aparentemente es lo que está experimentando esa persona. Entonces, por qué te quiero dar esto o resaltártelo en este momento? Porque eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Si en este momento tú todavía no has llegado a esa cima que representa tener una comunicación, una intimidad profunda con Dios, al punto que tú te sientas tan cubierta del Altísimo y que el abrigo de Él tú lo puedas sentir, aunque muchas personas abajo estén experimentando problemas, necesidades, se estén ahorcando, se estén matando, estén destruyendo, se estén pasando cosas que no puedan soportar, que tú en la altura de la comunión, de la relación que tengas con Dios, que muchos en lo que tú puedes estar experimentando o pasando, se han ahorcado, se han matado, han pasado por diversas cosas que tú dices, o sea, lo que yo vivo, lo que yo padezco, lo que yo siento, es porque realmente hay uno que siempre me resguarda, siempre llega justo a tiempo, siempre me libra de la muerte, siempre me libra de cosas que realmente me puedan llevar a tomar malas decisiones, porque yo estoy morando bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, hay personas que necesitan tener este tipo de intimidad profunda, de relación con Dios, para que puedan entender que lo que otros o a otras personas les está acabando su vida, a ti no te acabará. A ti realmente eso no te acabará, porque realmente ya no es nada más que leer el Salmo. Ya no es nada más que tienes la Biblia abierta con el Salmo 91 con polvo, porque no la lees, sino que realmente ya es que se te revela el que escribió el Salmo 91. Cuando yo estoy arriba, que yo veo para la parte de abajo, que se ve todas las partes de abajo, ahí es cuando tú dices, wow, esto lo que representa estar cubierto, en este momento el ejemplo que Dios me está dando, es lo que representa estar cubierto en medio de una nación o en medio de una generación que realmente están viviendo en el pecado, están viviendo en la inmoralidad, están viviendo fuera de la voluntad de Dios, están viviendo fuera de las cosas que Dios realmente no quiere para su vida. Pero aquí uno está sujetado porque uno está subiendo a este lugar santo, a este lugar de intimidad, a este lugar de relación, este lugar de consagración, a este lugar que yo tengo con Dios para poder soportar lo que muchos jóvenes ahorita quizás no pueden soportar a través de la tentación. Aunque muchas familias están destruyéndose, están viviendo, experimentando cosas fuertemente, o otros en hospitales, otros en cárcel, yo estoy aquí bajo la sombra del Omnipotente. Y quizás me siento más rica que millones de presidentes, porque los presidentes tienen dinero, pero su alma está encarcelada.
su vida está encarcelada. Entonces yo quiero que tú el día de hoy entiendas lo que es morar bajo la sombra del Omnipotente, porque no todo el mundo mora bajo de la sombra del Omnipotente. No todo el mundo tiene ese respaldo, no todo el mundo tiene esa fuerza que Dios le da, no todo el mundo tiene ese dominio que Dios nos da, no todo el mundo tiene esas fortalezas espirituales y esos beneficios de riquezas espirituales que Dios nos da a nuestras vidas. Cuando tú entiendes esto, que tú dices, lo tengo todo, al mismo tiempo no teniendo nada, es una cosa maravillosa porque tienes al Dios Todopoderoso, el que gobierna toda la tierra a favor tuyo y como amigo tuyo, tú dices, lo tengo todo. Lo tengo verdaderamente todo. Cuando el Espíritu Santo me hacía entender todo lo que yo estaba experimentando en ese momento, subiendo al Ávila, yo decía definitivamente, a veces las personas piensan que la verdadera riqueza es tener dinero, es tener casa, es tener una mujer al lado, es tener un hombre al lado. Y la verdadera riqueza es tenerlo a Él como amigo. Porque cuando tú lo tienes como amigo a Él va a ser ese abrigo, Él va a ser esa sombra que te cubre, que te protege. Y lo que muchas personas dirán en ese momento, esa no va a soportar, esa no va a aguantar, esa no va a resistir. Es lo que no saben, es que tú estás bajo de esa sombra y que estás bajo de ese poder que es sobrenatural, que mientras que muchas personas no resisten, no aguantan, tú sí lo vas a poder hacer porque tú estás teniendo esa comunión y esa relación con el Altísimo, con ese Dios Todopoderoso. Y yo quiero hacerte entender el día de hoy esto, porque yo decía, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, disculpa. Entonces, al verso 2, a los otros versos, te das cuenta todos los beneficios que nos da. No lo voy a leer porque me voy a meter en otras cosas. Los beneficios que nos da esa sombra, los beneficios que nos da el Altísimo, los beneficios que nos da el Omnipotente, los beneficios que nos da el tenerlo a Él a favor de nosotros, de que realmente nosotros sí podemos resistir y aguantar cualquier cosa, porque es que hay algo que tiene que cubrirnos, hay algo que nos tiene que proteger, y eso que quiera venir contra de tu vida o de mi vida va a tener que resbalar. Por ejemplo, la lluvia no pudo hacer nada ese día conmigo porque realmente yo estaba en las alturas. Cuando estaba en las alturas, las aguas eran para los que estaban abajo, para los que estaban abajo, no arriba. Entonces, ¿qué quiero hacerte entender? Cuando tú subes a las alturas, ¿y qué es las alturas? Es ese lugar donde tú quitas las distracciones. Y yo quiero que me prestes atención porque yo sé que aquí van a haber personas que se van a entender con Dios. Cuando tú subes a las alturas, no representa nada más que subas al Ávila para tú subir a las alturas. Quiero hablar de las alturas espirituales. Cuando tú subes las alturas, literalmente, en ese momento tú vas a quitar las distracciones, vas a quitar las voces, vas a silenciar todo lo que es humano para meterte en lo espiritual. Cuando tú te metes en lo espiritual, tú estás subiendo en las alturas, y esas alturas representan un monte santo que es donde habita la presencia del Altísimo. Cuando tú te metes en esa altura y te vas a la presencia de la intimidad, de la relación, apagas teléfono, apagas voces de todo el mundo, distracciones y nada más, te conectas con Él. Tú estás subiendo esas alturas para poder tener esa sombra y saber en ese momento qué quiere tu Dios, qué quiere tu Padre, qué quiere tu amigo, qué quiere hacer Él contigo. Y empiezas a entender y a leer y a contemplar la palabra, a tener en ese momento una intimidad de oración, una intimidad de hablar en lengua para los que ya están bautizados en lengua, una intimidad en ese momento para escuchar alabanza, para conectarte con su presencia, al punto que te conectas y subes las alturas. Cuando subes a las alturas, ahí es donde realmente tú entiendes a ese Dios que tú le sirves, ese Dios que siempre está contigo. Cuando tú llegas a bajar de allí, que eso era lo que hacía Moisés cuando subía al monte. Cuando subía al monte, que bajaba, su cara resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Porque venía de un lugar santo, venía en ese momento de tener conexión con el mismísimo Dios. Entonces yo quiero que el día de hoy aprendamos lo que es estar en las alturas y lo que es tener esa sombra sobre nuestras vidas. Porque si tú estás cubierto sobre la sombra del Omnipotente, tú vas a poder resistir, aguantar y perseverar todo lo que quiera venir contra ti.
todo, 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 porque no va a ser con tu fuerza, porque Él mismo va a salir por ti, Él mismo va a revelarse en tu vida para poder que tú puedas soportar y aguantar cualquier adversidad. Quiero hacerte entender lo que Él me hacía entender en ese momento. Por ejemplo, muchos abajo se estaban mojando. Muchos abajo estaban recibiendo lluvia, otros tenían que esconderse, otros no tenían que salir de sus casas, otros no podían salir de un carro. Mira, de miles condiciones, porque en ese momento el obstáculo era la lluvia, porque se podían mojar. Y yo que realmente estaba arriba, que aparentemente los de abajo estaban viendo que arriba estaría lloviendo fuerte, no me estaba mojando porque estaba arriba. ¿Qué quiero hacerte entender aquí? Que muchas personas dirán, esa no aguanta ese proceso. Esa persona va a vivir y va a experimentar esto y esa no va a aguantar en el evangelio. No, sí vas a aguantar, ¿sabes por qué? Porque estás en las alturas. Y cuando estás en las alturas con Él, estás bajo la sombra. Y cuando estás bajo de la sombra del Omnipotente, tú vas a poder soportar, vas a presenciar lo que estás viviendo, esas turbulencias difíciles, pero no te van a matar. Yo estaba viendo que realmente estaba llovinando. Yo estaba viendo que realmente abajo estaba lloviendo fuerte. Yo estaba viendo en ese momento que muchas personas estarían mojando, sí, pero yo estaba experimentando en ese momento la sombra y yo no estaba mojada. Y yo no estaba en ese momento preocupada porque me iba a mojar. Y eso es lo que pasa cuando tú estás arriba. Vienen los procesos, viene lo que viene y tú no te vas a preocupar ni te vas a llenar de ansiedad. ¿Por qué? Porque estás en las alturas. Y no precisamente porque estaba en el Ávila. Las alturas puede ser el lugar de intimidad, del secreto que tú tengas con Dios. Que yo lo tengo en ese momento allí es porque es algo que ya conecto con Él. Pero eso puede ser en tu baño, eso puede ser en tu cuarto, eso puede ser en una sala, eso puede ser en un lugar que tú agarres simplemente para un lugar santo para Dios. Cuando yo estaba leyendo esto, o estaba meditando lo que el Espíritu de Dios me hacía entender, que yo sé que a ti te va a enseñar mucho, porque aquí hay muchas personas que realmente escuchan mis predicaciones y ellos piensan que cuando tienen la Biblia abierta en casa y con el Salmo 91 se sienten cubiertos y se sienten protegidos. No se trata de eso. Y la Biblia que hace años que no la leen y tiene polvo y no ni las agarra. Eso no se trata de que eso es protección. Se trata de que tú conozcas al que escribió esa escritura, que se te revele ese Dios sobre tu vida. Se trata que realmente tú conozcas a ese omnipotente, al Dios todopoderoso. Entonces el Señor me hacía entender el Salmo de David en el 15 y dice, ¿quién, Señor, habitará en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Representa el santo monte. ¿Qué representa el santo monte? Por ejemplo, vuelvo a cuando Moisés subía al monte, cuando él subía a esas alturas a tener una conexión con Dios, cuando Moisés ayunó 40 días, 40 noches y escribió las tablas y después volvió a subirlas porque las había partido y volvió a subir. ¿Para dónde estaba Moisés? ¿En qué lugar? En un lugar santo, en un lugar de conexión entre él y Dios. Y ahí había una conexión profunda. Entonces aquí el salmista David dice, pregunta el salmo, ¿quién puede vivir en tu santo monte? ¿Quién es el que puede vivir bajo esa sombra del Omnipotente? Que cuando se conecte con Dios, inmediatamente el cielo lo respalde, se conecte, le responda a sus oraciones y le haga entender esos milagros y lo pueda ayudar. ¿Quién es el que puede vivir bajo de esa sombra y en ese santo monte? Dice el Salmo. Entonces dice, solo el de conducta intachable, que practica la justicia, de corazón dice la verdad. O sea, esto me hace entender que los mentirosos no pueden sentir esa conexión. No pueden llegar a sentirla si se arrepienten y se apartan de las mentiras y de lo que siempre viven diciendo, obviamente. Pero por eso es que muchas personas que cuando van a orar, van en ese momento a tener una relación con el Espíritu Santo, no se pueden conectar, porque son personas que realmente les gusta mucho practicar la injusticia.
Son personas que no tienen sensibilidad, no tienen en su corazón sensibilidad hacia el prójimo y son personas injustas. Porque dice, solo el que tiene una conducta intachable, no perfecta, porque no somos perfectos, somos humanos. Pero por eso es que la palabra de Dios nos hace entender la realidad de lo que nosotros deberíamos de cambiar para nosotros poder tener y lograr a tener una relación en perfección como Dios lo desea con nosotros. Porque Él es un Dios santo y nosotros no podemos venir aquí, vengo yo, Señor, acabo de robar, acabo de hacer esto, acabo de hacer lo otro, bueno, pero como tú eres Dios, tú me aceptas. No, nosotros deberíamos de tener reverencia y tener temor y temblor ante su presencia y venir ante su presencia a decir, Señor, yo hice lo incorrecto, yo lo sé, pero en este momento me arrepiento, es muy diferente, porque en ese momento lo que estás hallando gracia de que hay un arrepentimiento genuino y el Espíritu de Dios va a hacer sentir en ese lugar santo, en ese lugar alto, en ese lugar para que tú entiendas que a pesar de tus pecados, Él está borrándolos, porque tuviste un arrepentimiento. Pero imagínate que yo vaya, no, yo vengo aquí delante de ti, Dios, porque tú sabes que yo soy tu hija y bueno, no sé, vamos a hablar tú y yo. O sea, yo no tengo reverencia, no tengo respeto ante Él. No tengo esa manera de venir, Señor, perdóname. No merezco ni siquiera venir aquí, pero yo sé que este es el lugar donde tú me aceptas para yo arrepentirme, para que tú me limpies. Y en este momento yo vengo a humillarme y a asumir la responsabilidad que esta semana he hecho esto, he hecho lo otro. O sea, cambia para yo poder tocar su corazón y tener una relación. Entonces hay personas que Dios no le escucha sus oraciones, no sienten nada cuando oran, se sienten secos, se sienten vacíos, porque hay algo que interrumpe, que Él es una persona santa y nosotros estamos en ese momento en inmoralidad, estamos como contristando o apagando su presencia por lo que hacemos. Entonces dice, solo el de conducta intachable, que practica la justicia, de corazón dice la verdad, que no calumnia con su lengua. ¿Te imaginas una persona que vaya a calumniar, criticar y señalar y después venga, ay Dios mío, yo quiero sentirte, yo quiero adorarte, pero acaba de calumniar a medio barrio? Sé cómo puede subir a las alturas en ese momento para tener una conexión si realmente hay algo que no está dejando que tú puedas sentir eso santo. Esa santidad que es su presencia, que cuando Él te toca, tú dices, me siento la peor persona delante de su presencia porque me siento sucia, perdóname. Viene una reverencia, un arrepentimiento, viene como que, Señor, lávame, Señor, purifícame, porque es que estás teniendo una conexión con algo puro, con algo santo en ese lugar santo. Solamente la gente que aborrece en ese momento la injusticia y agarra la justicia, los que hablan verdad, los que no todo el tiempo están diciendo una mentirita piadosa, que siempre tienen una mentira en su vida y no son realistas, esas personas que calumnian con su lengua, que todo el tiempo están hablando, criticando y señalando, ¿cómo pueden sentir esa conexión con la presencia de Dios si realmente están en lo impuro? Dice, el que no calumnia con su lengua, que no le hace mal a su prójimo, que no le hace mal a su prójimo. ¿Cuántas personas maldicen en la mañanita? Y lo primero su desayuno es, se levantan en ese momento, empiezan a maldecir, empiezan a decir un poco de grosería y después, Dios mío, vengo a este lugar santo porque yo te quiero sentir. ¿Cómo vas a sentir si ni siquiera tuviste un arrepentimiento en ese momento que quieres arrepentirte porque maldijiste, porque trataste mal al vecino, porque trataste mal a tu hijo, porque trataste mal a fulanito en la camioneta? O sea, es importante que entendamos lo que es tener el abrigo del Altísimo y tener para poder conseguir esa conexión con ese abrigo. Ni le acarrea desgracia a sus vecinos, ni le acarrea desgracia a su vecino. Esto es para los que realmente nunca son buenos vecinos y siempre viven maldiciendo, criticando y dañando a sus vecinos. Que desprecia al que Dios reprueba. Que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que el Señor, al que teme al Señor y al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, al que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos,
que afecten al inocente. Al que así actúa no caerá más. No caerá jamás, perdón. No caerá jamás. Entonces solamente es lo que hacen las cosas correctas, los que se apartan del mal, los que le gusta hacer las cosas para agradar la presencia del Espíritu Santo, los que se apartan de las cosas que aborrece Dios y que realmente lo contrista y lo apaga dentro de nosotros, son esas personas que podrán sentir esa conexión y tener una relación y tener esa sombra del omnipotente. Como por ejemplo, tengo tres ejemplos rapiditos aquí para no alargarme tanto. En una ocasión, este profeta Elías tenía alrededor de su vida la persecución. La persecución en ese momento estaba fuertemente. Y una de las cosas que me llama la atención es lo que le dice este hombre a Elías. Porque a pesar del problemón que tenía Elías y lo que estaba viviendo y experimentando por el evangelio, por la palabra, por ser profeta, la persecución que él estaba experimentando en su vida, una de las cosas que me llama la atención era la sombra que lo amparaba y lo protegía y lo escondía en medio de la persecución. Y eso lo podemos ver en varias ocasiones donde Elías se mete en una cueva y esto, pero la forma que más me llama la atención es esta. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 7. Mientras Abdía corría el país, se encontró con Elías. Abdía estaba en ese momento, por orden de su jefe, que era el rey Acab, procurando, porque había una escasez muy fuerte en ese tiempo de agua, de comida, de todo, había una crisis muy fuerte. Entonces Elías estaba desaparecido y Acá quería saber dónde estaba Elías. Y mientras que acá agarra por un lado y él manda a Abdía por otro lado para poder procurar alimento y cosas para sus animales y para lo que ellos necesitaban, se encuentra Abdía a Elías. Y cuando él se encuentra a Elías, mira lo que él le dice. Mientras Abdía corría, el país se encontró con Elías. Al reconocerlo, se inclinó delante de él en señal de respeto y le dijo: profeta Elías, estoy para servirle. Y Elías le contestó: así que sabes quién soy. Entonces ve y dile al rey que estoy aquí. Porque Elías tenía que confrontar a este rey, ya tenía que ir delante de este rey por orden del cielo, porque era algo que tenía en ese momento de parte de Dios para poder, como quien dice, confrontar a los profetas de Baal y todas esas cosas. Y una de las cosas que me llama la atención es lo que le dice Abdía. Abdía le dijo: el rey ha enviado a muchos hombres a buscarlo por todos los países y reinos. Cuando ellos regresaron sin encontrarlo, el rey les hizo jurar que en verdad no lo encontraron. Y le juró a usted por Dios le juró a usted por Dios que digo la verdad. No me pida que le diga al rey que usted está aquí. Pues en cuanto me aleje, el Espíritu de Dios se lo llevará a donde yo no sepa. O sea, es algo que yo decía: Dios mío, ¿a dónde metías tú, Elías? En medio de la persecución, en medio del problemón que este hombre tenía y en medio que millones de ejércitos lo estaban buscando y lo estaban persiguiendo y procurando para matarlo. Sí, ahí es donde tú dices: la sombra del omnipotente lo cubría y lo guardaba y lo protegía. Entonces no todo el mundo mora bajo de la sombra del omnipotente. No es que te sepas el Salmo 91, mi amor, no. No es que realmente lo digas con tus labios nada más, es que se te evidencie esa palabra sobre tu vida y que conozcas al omnipotente. Elías vivía bajo la sombra del omnipotente. Tú sabes que te escondan y que te procuren reyes y ejército buscándote por todo lado y por todo lugar y no te encuentren. Porque este hombre le dice: si usted me manda y usted se vuelve a desaparecer, ¿qué va a hacer de mí para yo decirle al rey o para yo decirle a mi jefe en este momento qué va a pasar con mi vida? Porque no te voy a hallar, porque Dios te va a volver a esconder.
Y yo dije, Dios mío, ya va. Cuando Dios me dijo esto, que yo decía, Dios mío, qué poderoso. Porque solamente el que vive bajo de la sombra del Omnipotente puede ver el respaldo, puede ver esa justicia, puede ver ese amparo, ese socorro de ese Dios sobre nuestras vidas. Podemos estar en valle de sombra de muerte y no puede la muerte tocarnos. Y podemos estar pasando por diversos momentos y vamos a soportarlo porque hay una nube, hay una sombra que te cubre y es lo que muchas personas todavía no han entendido. Entonces mira lo que dice aquí. Me quedé. No me pidas que le diga al rey que usted está aquí, pues cuanto me aleje el Espíritu de Dios se lo llevará a donde yo no lo sepa. ¿Qué pecado he cometido para que usted me pida eso? Hacerlo será como entregarme al rey para que me mate, por cuanto venga y no lo encuentre, y me matará a pesar de que yo obedecido a Dios desde que era joven. Era un hombre temeroso, era un hombre que creía en Dios, le servía y le trabajaba a un hombre que estaba endemoniado, que realmente no quería tener temor y reverencia ante la voz de Dios. Elías ya le tocaba confrontar a este rey, tenía que enfrentarlo, no tenía miedo, no tenía temor porque sabía quién era el que estaba con él, que mayor era el que estaba con él. Entonces vemos aquí cómo esta persona le dice, si yo voy hacia a donde el rey y le digo que yo te vi, que yo te encontré, después te vengo a buscar y ya tú no estás aquí porque la sombra te ampara y te esconda, ¿qué va a ser de mí? Yo puedo morir. Tenía temor, tenía miedo humanamente, pero aún así vemos más adelante que Elías confronta a este rey y se mete con toda, porque no tenía miedo, porque no tenía temor, porque cuando tú estás con la sombra del Omnipotente y Él te ampara y tú tienes esa comunión y subes el lugar santo, literalmente, tú no te vas a dejar ni manipular por lo que el diablo haga, ni por lo que estés viendo, ni mucho menos por las influencias demoníacas que quieran venir hacia ti, atacarte con el miedo, la angustia, la depresión, ansiedades, todas esas cosas. Las vas a presenciar, las puedes sentir alrededor, puedes sentir en esos momentos, esos escalofríos, momentos difíciles, sí, pero la sombra va a llegar y te va a amparar tanto al punto que no te van a encontrar. A Elías no lo pudieron encontrar, la sombra lo cubrió. Y ahí es cuando yo quiero hacerte entender, puede venir lo que quiera venir para matarte y no puede, porque estás cubierto, estás en las alturas, estás resguardado y estás sobreprotegido. Entonces aquí es alguien que va a entender mucho lo que es vivir bajo la sombra del Omnipotente. No es nada más tener la Biblia en tu casa abierta. Una por lo menos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, mira lo que hacía esa nube. En Éxodo capítulo 40, verso 34 en adelante, dice la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová estaba. La gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. O sea, tú sabes lo que estas personas estaban presenciando en ese momento, sintiendo en el tabernáculo. Era el mismo Omnipotente cubriendo ese lugar, que no podían resistir a su misma vida, a su misma voluntad, a cómo poder hacer algo porque era bajo de la presencia de ese Espíritu de Dios sobre ellos. ¿Qué pasa cuando tú realmente tienes ese contacto con esa presencia y tienes la nube sobre ti? Tú no puedes controlarte.
tus emociones no te pueden controlar, tu voluntad no te puede controlar, tú no te vas a mover a la manera y a la voluntad tuya porque hay una nube que te cubre y que te hace caminar bajo la voluntad y hacer bajo las cosas bajo su voluntad. Entonces dice la palabra en ese momento que Moisés no podía ni moverse para entrar al tabernáculo de reunión porque él estaba en ese momento cubierto de la gloria de Jehová que lo estaba llenando. Eso pasa con alguien que camina con esa gloria, esa nube espesa que viene sobre tu vida. O sea, tú no puedes ser la misma, tú no puedes ser el mismo. O sea, el chisme, la hipocresía, la arrogancia, la altivez, todo eso no te puede cubrir porque es que el lugar que te cubre y la nube que te cubre es la presencia del omnipotente al punto que Él es el que te gobierna. Y yo digo, Dios mío, qué hermoso es vivir bajo de esta nube maravillosa. En ese momento yo estaba experimentando una nube sobrenatural que tú puedes ver con tus ojos. Pero más hermoso es vivir no nada más con una nube que tú puedas ver de esa manera, sino que con esa nube que es la sombra del omnipotente a nivel espiritual en tu vida, que para donde tú camines esté Él, que para cualquier problema, necesidad o circunstancia difícil, esa nube te cubra y te respalde y te ayude a salir de cualquier adversidad. Hechos capítulo 2 también el Señor me hacía entender y me enseñó aquí cómo realmente ellos estaban bajo la sombra del omnipotente y fue cuando realmente en Pentecostés. Capítulo 8 dice la palabra, la venida del Espíritu Santo, y es lo más maravilloso porque esta es la promesa que Dios nos da. Antes, en el Antiguo Testamento, podemos ver que era en Éxodo, cuando venía la nube de Jehová sobre ellos, o sea, el poder de Dios venía de una manera diferente. Dice la palabra de Dios que este pueblo caminaba con una nube de día y una columna de fuego de noche. O sea, era la representación de que Jehová estaba sobre ellos. Pero ahora lo más hermoso que nosotros tenemos es la promesa del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo en su palabra, les conviene que yo me vaya. Porque el que viene, el que yo les voy a dejar, va a ser al Espíritu Santo, el Consolador. Cuando tú lees esto, ellos estaban esperando caminar bajo esa nube y no se podían mover hasta que esa presencia viniera sobre ellos para ellos caminar bajo respaldo del Omnipotente. Y es lo que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué fue lo que recibieron esos 100? Fueron 120 personas estaban ahí reunidos. Podemos decir que alrededor de estas personas había muchas más personas, pero 120 fueron los que fueron cubiertos de ese abrigo, de esa llenura del Espíritu Santo. Hay personas que necesitan anhelar lo que es el bautismo del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo. Si tú no lo has recibido, pídelo, porque con eso es que Dios te sella. Pero vemos aquí que ellos no podían moverse hasta ellos no recibir la llenura del abrigo del Altísimo, que era ese sello del Espíritu Santo, que ya no iba a vivir esa nube fuera como antes, donde en el Antiguo Testamento, cuando Moisés que llenaba en ese momento, como quien dice, el tabernáculo, ahora lo iban a tener adentro. Y es lo que yo quiero que tú entiendas. Cuando tú tienes la presencia, el Espíritu Santo, tú caminarás bajo la sombra del Omnipotente. Y Él te guiará a toda verdad. Y Él te guiará a toda justicia. Y Él te convencerá
para que te apartes de todo pecado. Es Él el que ahora dirige tu vida. Y ahí es donde realmente no podrás sujetarte a tu voluntad, sino que caminarás bajo esa sombra del omnipotente, al punto que tú no vas a poder controlarte, porque tú dices, es que ya no puedo ser la misma, ya no puedo ser la misma de antes, estoy caminando bajo de la nube y bajo la sombra del omnipotente. Yo quiero que el día de hoy tú entiendas lo que te estoy haciendo entender, de lo que el Espíritu de Dios me revelaba y me hacía entender a mí mediante de la semana pasada allá arriba, mientras que él me decía, anota, porque muchas personas necesitan tener esa nube y esa sombra que yo necesito darles, pero ellos piensan que con saberse el Salmo 91 lo tienen todo. No, necesitas que se te revele el que escribió ese salmo. Necesitas en este momento no tener la Biblia abierta en tu casa con el Salmo 91 para que cubra tu casa. Que se te revele el que escribió eso, para que veas el respaldo, no nada más en tu casa, sino en todos los tuyos, sino hasta en tu propio vecino. Entonces hay personas que necesitan entender lo que es subir al Santo Monte, porque para tú subir ese Santo Monte, tú tienes que tener literalmente un corazón rendido, con reverencia, temor y temblor ante Él, para que te puedas mantener en esa santidad y mantenerte con su espíritu dentro de ti y puedas caminar bajo la sombra del Omnipotente. Definitivamente Dios no se peló con este mensaje, porque cuando lo escribí yo decía, Señor, ayúdame a desglosarlo, porque es muy diferente que Él me empiece a hablar a mí y después yo empiezo a notarlo, a poder transmitirlo para materializarlo. Yo sé que el día de hoy muchas personas realmente se van a sentir entendidas con lo que el Señor les está diciendo y les está queriendo hablar. Y yo quiero que muchas personas, no nada más yo y muchos hombres o mujeres de Dios que yo sé que caminan bajo de la sombra del abrigo del Altísimo y que están cubiertos bajo esa nube, sino que tú también puedas sentir y experimentar lo que es caminar bajo esa sombra. Yo me imagino a Elías en ese momento, viendo cómo pasaban, cómo lo buscaban, pero él estaba tan cubierto que esta persona no podía ni procurarlo ni agarrarlo. Y es lo que te va a pasar contigo y con todo aquel que quiera creer y caminar bajo en obediencia, en rectitud, para poder tener el resguardo de parte de Dios. O sea, puede pasar, experimentar, vivir lo que sea y vas a soportar. ¿Sabes por qué? Porque estás bajo de la sombra del Altísimo. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento. Y que esta palabra de Dios no nada más me la escuche, sino que la pongas en práctica para que puedas ver evidencia de ella. Bendiciones.